Continuemos revisando la guía de inspección de buenas prácticas de manufactura de productos farmacéuticos de la Autoridad Sanitaria Peruana. Les saluda Margarita García. Bienvenidos nuevamente a este espacio. Habíamos revisado en la última sesión lo referente a cómo evalúan el manejo de control de cambios. Hoy vamos a revisar lo relacionado a administración o gestión del riesgo. Recordemos ¿qué es un riesgo? Es la potencial ocurrencia de un daño o de un desvío, hablando de productos farmacéuticos o de sistemas o de procesos. Y obviamente cuando pensamos en daño, estamos pensando en todo aquello que pueda afectar la salud o que pueda provocar la pérdida de calidad de un producto. Cuando hablamos de riesgo, tenemos que pensar en tres factores principales: probabilidad de ocurrencia, la severidad del daño y el grado de detectabilidad. ¿Qué tan fácil se nos haría detectar ese riesgo? Entonces, ya teniendo claro estos conceptos, podemos trabajar en lo que es la administración de riesgo bajo un panorama de detectar en nuestros procesos, nuestras actividades, en todo el accionar que se produce dentro de la organización en las diferentes áreas donde hay posibilidad o donde existe la probabilidad de que ocurra un daño, ya sea para el producto o incluso para el personal que labora ahí. Eso implicará que tengamos que tener una mirada holística de todo para poder ir señalando dónde puede producirse un error. Recordemos que los seres humanos cometemos errores y cuanto más seres humanos, mayor diversidad y mayor probabilidad. Cuanto más procesos hagamos, cuantos más actividades diferentes realicemos, las probabilidades se incrementan. Y en la medida que conozcamos a mayor profundidad nuestros procesos, nuestras actividades, podremos tener la capacidad de incrementar su detectabilidad. Porque si logramos detectar un riesgo, podemos de inmediato minimizarlo o eliminarlo. Entonces, pasemos a ver qué nos preguntan acá. ¿Se aplican estudios de administración de riesgo hacia la calidad del producto y la seguridad del paciente? Fíjense que la guía ya establece que tengamos que tener una observancia de buscar dentro de todos nuestros procesos, actividades, instalaciones, infraestructura, equipos y personal, donde hay el riesgo de un posible daño, de un error humano que cause daño. Y también, y principalmente de repente hablando ya de buenas prácticas de manufactura, ¿cuál es el daño que podría provocar un error que se manifieste durante un proceso y que esté asociado a la calidad del producto, a su eficacia o a su seguridad, y que pueda afectar la seguridad de un paciente o del usuario que adquiere el medicamento o que lo ingiere? Consideran los dos principios básicos de la administración de riesgo como la evaluación de riesgo basada en conocimiento científico. ¿A qué se refiere esto? Y eso se tiene que evidenciar cuando hacen algún protocolo o su procedimiento establece el uso de un protocolo para que luego se transforme en reporte de la evaluación de riesgo. Tiene que notarse de que la información recopilada, la secuencia de pasos seguidos en la evaluación de riesgo, que es básicamente declararlo con nombre y apellido cuál es el riesgo, denominarlo bien, establecer un grado de severidad usando diferentes herramientas estadísticas, luego tener la capacidad de establecer acciones para minimizarlo, eliminarlo, una comunicación constante de lo que se está haciendo respecto al riesgo para que todos estén involucrados. Entonces, y todo eso en base a conocimiento científico, por eso es que se usa herramientas estadísticas ya probadas, se usa recopilación de datos, que es una forma de capturar la información relevante de lo ocurrido. Se conoce todo el proceso de producción para poder ir buscando los errores.
se tiene conocimientos de la infraestructura desde un lado científico para poder actuar también, inclusive desde los planos. Entonces, fíjense, se refiere al conocimiento científico, no a las opiniones. No a que a mí me pasó una vez en otra planta, eso puede ser un dato importante si además de la opinión o del compartir de una experiencia aportamos, como dice la pregunta, conocimientos científicos. Se demostró que a raíz de esta manipulación se produjo este porcentaje de deficiencia en la potencia, por ejemplo. Ya estamos aportando conocimiento científico, ¿okay? El nivel de esfuerzo, detalle y documentación de los estudios de administración de riesgos son congruentes con el nivel de riesgo. Claro, porque cuando nosotros hablamos de riesgos, les mencioné, hablamos de la probabilidad que se produzca el daño, la severidad que puede provocar este daño y la detectabilidad. Entonces, cuando vamos a ejecutar todo un procedimiento para gestionar el riesgo, nuestros recursos van a estar más direccionados o más usados cuando el riesgo sea alto. Cuando es un riesgo menor, obviamente, de repente no vamos a involucrar a toda la gente que involucramos en un caso severo o a diferentes áreas. En este caso, de repente lo va a manejar una o dos áreas. Entonces, tenemos que aprender a reconocer y a clasificar los riesgos, cuáles son severos, cuáles son moderados, cuáles son riesgos improbables, etc. ¿Okay? La administración de riesgo es un componente de la estructura del sistema de aseguramiento de la calidad. Se aplica para establecer especificaciones, parámetros de proceso. Claro, porque yo estoy, por ejemplo, haciendo el desarrollo de un producto nuevo. ¿Cuál sería el parámetro crítico para ese proceso o los parámetros críticos para ese proceso? El tiempo de amasado, la fuerza de presión cuando tableteo, la fuerza con presión, la temperatura cuando mezclo dos fases, si estoy haciendo una crema o una pomada. ¿Cuál es el parámetro crítico del proceso? ¿Qué pasaría? Y ahí tenemos que preguntarnos para poder ver si hay riesgo. ¿Qué pasaría si la temperatura en un momento se eleva en la marmita de una crema a 70 grados? ¿Rebalsaría? ¿Los insumos soportarían esa temperatura? El principio activo la soporta. ¿Hasta cuánto máximo se puede calentar un principio activo? Y así vamos encontrando esos posibles daños que se producirían si nos equivocamos al momento de establecer los parámetros críticos o nos equivocamos una vez que hemos establecido los parámetros en excedernos, en salir de los límites establecidos. Igualmente para especificaciones. Obviamente la mayoría de productos responde a lo ya establecido en las farmacopeas, pero durante el proceso yo puedo establecer un rango más corto para que cuando pase a ser analizado por control de calidad, este rango corto lo cumple y el rango de control es acá, entonces va a pasar y estoy tranquilo porque va a pasar. Entonces fíjense que acá hay un manejo científico también. Conozco mi producto, conozco las características del principio activo y establezco determinadas condiciones para trabajarlo. Son los parámetros críticos del proceso y establezco especificaciones que me ayudan a que el producto cumpla con sus características de calidad ya registradas y autorizadas, no solamente a tiempo cero, sino a largo plazo, en su periodo de vida media. Y quiero reenfatizar que el procedimiento de administración gestión de riesgo es uno de los pilares de un sistema de aseguramiento de la calidad, junto con control de cambio, junto con manejo de desviaciones, recojo, etc. ¿Okay? Entonces, se aplica este procedimiento para evaluar y controlar los riesgos en cambios propuestos. Si a mí me piden que cambie, por ejemplo, un proveedor, y yo hice el desarrollo un proveedor, y acá hago énfasis, no me refiero al broker o a quien importa la materia prima, al principio activo, me refiero a la planta donde se fabrica ese principio activo. Si ya desarrollé con un proveedor que lo he calificado por X razones, ya no puedo trabajar con ese proveedor, se cierra la frontera, el proveedor deja de esto, el proveedor tuvo un accidente en su fábrica, etcétera, cualquier razón que haya. Entonces, debo evaluar
cuál es el riesgo con el cambio de ese fabricante de mi IFA, de mi principio activo. Y para ello, o sea, qué tan crítico hay. Quienes estamos en la industria sabemos qué principios activos son bien robustos, muy robustos. Uno lo usa en tabletas de granulación con granulación húmeda en el proceso, otro lo usa en granulación seca, unos comprimen con tal fuerza al momento que hacen las tabletas, otros con menos, con más. Y el principio activo es como que tuviera una capacidad de resistir a todas esas variaciones. Es un principio activo lindo para trabajarlo. Pero hay principios activos que son muy delicados, ya sea en las condiciones de almacenamiento que debe tener, en la manipulación, en cómo se le trata al momento de dispensar, en qué condiciones climáticas lo manejamos y si nos salimos. Es decir, hay principios activos que son muy, por llamarlo así, delicados y que hay que tener cuidado, pero además para ello se establece unos parámetros críticos de proceso muy precisos para cuidarlo. Y obviamente eso se establece en base a la gestión de riesgo, a la administración de riesgo. Por ello que se hace énfasis en la aplicación de conocimiento científico. Determinar el efecto de una no conformidad con respecto a la seguridad del paciente. Y antes de que pase a esta parte, me estaba acordando, volviendo al ejemplo, si en el desarrollo usé una fuente de IFA y la tengo que cambiar, obviamente dependiendo, por eso que se aplica riesgo, dependiendo de qué tan robusto es mi principio activo o mi formulación, voy a establecer acciones. De repente, yo por información científica sé que es robusta, además tengo este producto ya en otras formas farmacéuticas, lo conozco muy bien, conozco el IFA, etcétera, etcétera. Sino que esta vez quise esta fuente porque el tamaño de partícula era más fina que los otros. Debo tener unas razones. Ok, puedo hacer un piloto, puedo evaluarlo. Si es un principio activo un poco más delicado, de repente pediré que sea una estabilidad por lo menos acelerada. Pero tiene que notarse esa relación entre el cambio que se está proponiendo y los cuidados que voy a tener en base a conocer mi proceso, conocer mis principios activos desde el lado científico y decir, acá hay la probabilidad de este daño. Esto se podría manifestar si además se produce este otro cambio. Esa sería la severidad que podría estar bajo control. Y esta posibilidad de que se afecte el producto por este cambio de IFA es de baja detección. Entonces tengo que irme sí o sí a un desarrollo piloto, desarrollo de estabilidad. Pero si es un riesgo que es fácilmente detectable, volvamos al ejemplo tamaño de partículas, yo lo detecto si cuando hago determinación de tamaño de partículas se aleja de lo que yo ya establecí para mi desarrollo. Y entonces de un inicio yo le puedo mandar esas características que necesito, que no están como especificación en la farmacopea, pero que sí las necesito para mi proceso, se lo puedo mandar de inicio al proveedor, al nuevo proveedor, para que me mande con esas características. Entonces fíjense cómo el conocer mi producto, conocer mi proceso, me permite decir, acá puede haber un error, esto me puede afectar, esto lo puedo manejar. Necesito colaboración con el proveedor de esas características. Entonces, cuando yo hago mi gestión de riesgo, yo digo, y lo puedo evidenciar, sí hizo el cambio. Y para ello detectamos que el mayor riesgo era el tamaño de partículas. Por ello que acá está la evidencia de que nosotros previamente le informamos a esta nueva fuente lo crítico que era esto, porque por lo demás cumple con todas las características de la farmacopea, cumple con todo eso, ya lo habíamos analizado, etcétera, etcétera, y están las evidencias. ¿Okay? No se utiliza, a ver dónde nos quedamos, determinar el efecto de una no conformidad con respecto a la seguridad del paciente. Yo puedo tener un reclamo o puedo seguir con el ejemplo anterior, cambio el IFA. Entonces digo, el riesgo, si no utilizo ese tamaño de partículas, es de que la disolución siempre esté en el tercer nivel de aprobación. Entonces, si tengo un paciente que por sus características metabólicas o porque toma otras medicinas o porque su alimentación es X, la disolución se puede ver entorpecida. Y yo puedo tener esa información en base a conocimiento científico, información científica. Busco, enlazo y voy transformando esa información en conocimiento.
Y todo ello que yo investigo lo tengo que acumular. Va a pasar el tiempo, me voy a olvidar, ¿dónde lo vi? No. Si no es práctica de la empresa, imprimir todo, porque creo que a estas alturas también tenemos que enlazarnos con protección ambiental, tener una referencia, ¿no? Página tal del libro tal o página web con todos los datos, así como cuando uno hace una tesis tiene que hacer la referencia a toda la bibliografía. Y si es muy cortito, obviamente imprimirlo y adjuntarlo. O tomar nota y anotar los datos de esa fuente de información, para que se note que hay respaldo científico. No se utiliza para cubrir o sustituir el riesgo de no conformidades. Claro, yo no puedo haber tenido un problema, una no conformidad en un proceso o una no conformidad en un producto y luego querer aplicar riesgos porque ya me di cuenta que se debió a que no preví que ahí podía haber un error humano o error de otro tipo, ahí. Y se produjo el daño al producto. Entonces digo, ya, me van a preguntar por qué no lo vi antes, ya, hacemos administración de riesgo. Entonces, fíjense que yo les estoy dando mi punto de vista en base a mi experiencia y también tienen que tomar en cuenta, pues ya por la experiencia de otras auditorías, lo que las auditoras o auditores solicitan en cada una de estas preguntas, ¿ok? De ahí de repente ahí les pueden pedir nuevas cosas adicionales o les pueden decir esto no aplicaba acá, ya dependerá de cada una. Lo importante es que ustedes conozcan las preguntas que les van a hacer, las evidencias que les van a pedir y puedan respaldar lo que ustedes brindan como evidencias con el conocimiento de una gestión de riesgos aplicada a sus procesos, a su infraestructura, a sus competencias. ¿Okay? Se tiene un procedimiento para describir las etapas que lleva un estudio de administración de riesgo. Ya, yo creo que a estas alturas todo lo que son procedimientos pilares de un sistema de aseguramiento de la calidad, ya todas las empresas lo tienen. Pero sí es bueno volver a mirarlo y volver a revisar si lo que piden acá las autoridades como parte de los procedimientos los tenemos cubiertos. A veces pasa que en plena auditoría nos damos cuenta, acá faltó que incluyéramos esto, pasa la auditoría y nos olvidamos. Entonces, esto nos ayuda también a recordar, revisar nuestros procedimientos e incluir todo lo que pida la guía de inspección. Estamos revisando la guía de inspección de Autoridad Nacional Peruana. Podríamos, si estamos enfocados en ingresar a otros países, revisar lo que piden las otras autoridades e incluirlo en nuestro procedimiento. Siempre debemos buscar poner en el procedimiento aquello que nos cubra más. Si solamente me dedico al mercado peruano, esto será mi línea base para cumplir. Pero si quiero crecer, si hay planes, no debo esperar el último minuto para buscar qué dice. Puedo ir mirando, puedo ir viendo otras autoridades que piden o ir conociendo la jerga científica de otros países también. ¿Okay? Se tiene un procedimiento para describir las etapas que lleva un estudio de administración de riesgo. Claro, las etapas para gestionar un riesgo, administrar un riesgo, es identificar el riesgo, es decir, darle nombre y apellido. Yo no puedo decir cuál es el riesgo que ustedes detectaron y decir es que parecía que íbamos a tener problemas con la disolución. No, mi riesgo será riesgo de una menor disolución debido a cambio de fuente de abastecimiento del IFA tal. Entonces ese es el riesgo. O sea, esta nueva IFA me puede perjudicar cuando haga mi proceso. Y me puede perjudicar en el tema de disolución. Entonces identifico el riesgo, le pongo nombre y apellido. Clarito, corto, en lo posible corto. Análisis de riesgo. Una vez que ya lo tengo identificado, pueden aparecer varios riesgos. Entonces cada uno tiene que ser identificado porque cada uno nos va a llevar a un accionar diferente. Análisis de riesgo.
desde el enfoque del conocimiento científico, desde el enfoque de la probabilidad, de la severidad, de la detectabilidad, lo voy analizando. Y luego lo valoro. La evaluación realmente es una evaluación, es decir, qué tan severo puede ser ese riesgo, y para eso hay herramientas estadísticas para poder puntuar. Se reúne el grupo y usa la herramienta y dice, ya. En respecto a impacto en la salud, respecto al proceso, una escala, ¿no? Control de riesgo, ¿cómo lo podemos? Ya está identificado, ya sabemos cuán severo es, ya sabemos, en base a la severidad vamos a necesitar estos recursos, que solamente son mayores cuanto más severo el riesgo. Ya hemos definido su probabilidad, ya sabemos si va a ser fácilmente detectable o no. Entonces establecemos una cantidad de medidas para controlar el riesgo, y el control de riesgo puede significar su eliminación o llevarlo al punto más mínimo que esté controlado, y está controlado porque con estas acciones que he establecido. Una de las acciones, el ejemplo de la IFA, puede ser que ya puse como requisito para las características de ese IFA que venga con este tamaño de partícula, y eso lo maneja tanto control de calidad como producción y como logística y compras. Entonces ahí yo tengo un control de riesgo. De repente he establecido que voy a hacer en los 10 primeros lotes un ensayo de solución en proceso, control de riesgo. Van saliendo medidas alineadas con lo que he hecho en los pasos anteriores. Y también está la comunicación y la revisión de riesgo. Yo y no solamente al final, yo en cada etapa tengo que estar comunicando a las áreas o a las personas involucradas en la compra, almacenamiento, producción, control de calidad, aseguramiento de la calidad de este producto. Y la revisión, voy revisando lo que hice en análisis, estaba bien, porque de repente puedo llegar a la etapa de control y decir, no, pero acá falta algo más, y regresar a la etapa anterior o a la que estaba más arriba. Voy revisando. O sea, lo que vamos avanzando de acuerdo a identificación, análisis, evaluación, control de riesgo, comunicación, no es que esa sea la secuencia y que ahí muere. O sea, lo que no vi antes no puedo retroceder. No, puedo regresar y puedo hacer ajustes. El procedimiento de administración de riesgo garantiza que se generan datos respecto a que el riesgo ha sido analizado, evaluado, controlado, comunicado y revisado. El procedimiento, usualmente estos procedimientos, como son los pilares, y realmente todo lo que pertenezca a buenas prácticas tiene que dejar evidencia documentada. Entonces el procedimiento por lo general se termina todo el paso 1, paso 2, todo lo que tiene que hacerse, y luego hay un protocolo que sería el esqueleto del procedimiento. Entonces, donde va a poner identifique el riesgo, evalúe el riesgo, herramientas utilizadas. Entonces, todo lo que los pasos que están descritos como títulos ahí. Entonces, cuando llega el momento de hacer una evaluación, una administración de riesgo, uno va llenando todos los casilleros. Ese protocolo, que es un formato en blanco, una vez lleno, es el registro que uno evidencia, y además el protocolo, si está en la etapa de evaluación, dirá adjunte la herramienta o los planos, o adjunte no sé, los gráficos o los diagramas utilizados para llegar a esta conclusión o para hacer esta valoración de riesgo, por ejemplo. Entonces ya va juntando, uno ya sabe que el protocolo me manda en cada parte que voy a juntar, o el procedimiento, y voy a tener mi protocolo lleno con todos los datos y con todas las evidencias que lo completan. Ese es mi reporte de riesgo. El procedimiento considera como mínimo conformar un equipo multidisciplinario de trabajo que incluya al director técnico cuando corresponda, para asegurar la eficaz planificación y realización de las actividades de administración de riesgo. Yo diría que no es cuando corresponda. Yo creo que el director técnico, que es el responsable técnico y legal de un laboratorio farmacéutico, tiene que estar en estos procedimientos. Y el equipo multidisciplinario, por lo general, está conformado por los puestos claves que establece la legislación, llámese director técnico, jefe de aseguramiento de la calidad, jefe de control de calidad, jefe de producción, pero además ahí, usualmente, si tiene que ver con
Con la adquisición de los insumos IFAS y con la planificación está el personal de operaciones o de planificación, de logística o de compras, como se quiera, como esté estructurada la organización. De repente, en un momento puede convocarse a alguien de almacenes o mantenimiento o recursos humanos, y esos pueden ser posiciones opcionales de acuerdo a lo que se presente y de acuerdo a cómo está diseñado el organigrama de la organización también, ¿no? Entonces, pero lo básico, el equipo multidisciplinario puede ser ya los puestos claves que establece la legislación y de repente planeamiento compra, logística y compras o supply chain, como esté definido. La metodología para llevar a cabo los estudios de administración de riesgo. Yo ya puedo establecer en mi procedimiento cuál es el método que voy a seguir para hacer, por ejemplo, la evaluación o para hacer la valoración de riesgo, ¿no? ¿Qué métodos voy a usar? Documentación que demuestre que se registran las etapas del estudio de administración de riesgo: identificación, análisis, evaluación, control de comunicación. Claro, como les mencionaba en el protocolo, y uno pone casillero para identificación, el casillero para análisis, evaluación. Entonces ya uno va volcando lo que está en el procedimiento descrito, lo vuelca en un protocolo como títulos para que las personas que están a cargo de hacer el llenado del documento lo hagan. Obviamente es el equipo multidisciplinario y se va llenando ahí los datos, pero hay alguien que siempre se encarga de llenar, ya sea de manera manual o de manera digital, ¿no? Digitando establecer las acciones necesarias para controlar el riesgo, incluyendo su descripción, fecha de ejecución, nombre y firma de los responsables. Usualmente todos estos procedimientos pilares de aseguramiento de la calidad siempre va a establecer que se coloquen las acciones, se coloque quiénes son responsables de ejecutarlas, cuándo se van a ejecutar y las acciones, los responsables, la fecha, y también, no sé si acá lo dice, pero que aseguramiento solamente se encarga luego de ir a verificar si la acción se ha sido ejecutada en la fecha prevista, se va haciendo. Puede ir participando previamente como una guía de acuerdo al proceso involucrado, y también la fecha de cierre de toda esta administración de riesgo. Contar con un programa de seguimiento al cumplimiento de las acciones que evidencia que se realizó, tener los criterios establecidos de cómo proceder en el caso de que no se hayan respetado la fecha de ejecución. El procedimiento desde un inicio tendrá que establecer qué se hace en caso de que la fecha establecida en el plan de acción no se haya cumplido. Entonces, que se va a extender una semana, se va a evaluar el no cumplimiento o cuáles son las medidas adoptadas. Por eso que en el previo se pide que haya un seguimiento, o sea, para evitar que se llegue al último, que es tengo que postergar la fecha, más bien de manera preventiva ir haciendo un seguimiento para que se esté cumpliendo lo ya acordado, ¿no? Y si no, sí, puede pasar que de repente se tenía que cambiar una pieza y el proveedor nos ofreció que iba a llegar a fin de mes y no llegó y nos dice hemos tenido un problema, va a llegar el siguiente mes. Entonces se puede sustentar. De todo se tiene que sustentar con evidencia documentada para que luego cuando venga una auditoría uno pueda presentarlo ahí. Tener los criterios establecidos cuando hay cambios que requieran que se repita nuevamente el estudio de administración de riesgo. Claro, sí, realmente es algo iterativo, ¿no? O sea, doy este paso, estoy ya en control, pero no, voy a realizar análisis porque hemos ido viendo que algo no cuadra. O en el camino llega más información. Pero ¿qué pasa si al final aparentemente hicimos bien la tarea, hicimos las acciones, completamos todo y de repente se vuelve a repetir lo mismo en otro lado? Entonces tendríamos que volver a repetir ya con ese lado, pero con toda la información que ya teníamos acá para ver dónde no hemos hecho bien o la evaluación o el control, ¿no? ¿Y cuáles serían los criterios? El procedimiento dirá de contarse con evidencia que el riesgo o que a pesar de la administración de riesgo se produjo el error o se produjo el daño o el desvío, se deberá repetir el procedimiento, ¿no? Revisar la eficacia de las acciones establecidas.
para todos estos procedimientos, la norma siempre pide que uno revise la eficacia, porque la idea también es que el sistema se vaya fortaleciendo. Y fortalecemos cuando miramos todo lo que hemos hecho, los diferentes procedimientos, las acciones que tomamos, o sea, las decisiones que tomamos, porque cada acción plasmada para ejecutarse es una decisión. Y eso nos permite mirar las acciones, cómo nos conducimos como equipo para manejar este sistema. Sí, lo hicimos bien. De todos los procedimientos o en ese de gestión de riesgos, todos han estado bien, entonces tenemos el 100%, de 10 procedimientos al 100%, no hemos vuelto a tener problemas de este tipo. O de repente sí, 9 de 10 estuvieron bien, pero uno no, entonces tomamos el 90% y me pongo como meta seguir creciendo. Entonces, la eficacia sirvió lo que yo decidí en su momento para eliminar o minimizar el riesgo. Cuando digo minimizar, quiere decir que yo sé que es lo mínimo que puedo, no lo puedo eliminar, es un riesgo que me va a acompañar por X razones, pero lo tengo bajo control, y eso es lo que se tiene que demostrar, que está bajo control. Supongamos que no hay otro proveedor de IFA más que ese es el único. Y yo sí fabrico ese producto, además es un producto que solo yo lo tengo, es un producto que lo requiere la población peruana, no lo puedo eliminar de mi cartera de productos. Entonces, ese es un riesgo que me va a acompañar. Voy a tener que apuntalar mejor cómo tengo bajo control la calidad de mi IFA, porque esta es mi única fuente. O cómo voy planificando con otro proveedor, otro fabricante de IFAs, el desarrollo de esta molécula, porque no quiero seguir con ese riesgo, que en cualquier momento me dice que no, o me sube demasiado el precio, entonces voy desarrollando en paralelo. Pero hay casos en los cuales los riesgos no los podemos eliminar. No los podemos eliminar. Y hay que básicamente minimizarlos a lo mínimo para que no genere daño, y con determinadas acciones apuntalar esa seguridad que no se va a manifestar el daño. Administración de riesgo, sigamos. El análisis de riesgo incluye la identificación de riesgos, sus efectos y la estimación de riesgo asociado con los peligros basados en su severidad, probabilidad de ocurrencia y capacidad de detección. Eso ya lo mencioné. Esas son, creo, las 3 variables que tenemos que tener en cuenta. La evaluación de riesgo incluye la comparación de los riesgos identificados y analizados con criterios de aceptación. Creo que eso ya no necesita mayor explicación. Si yo tengo un riesgo, ¿cuáles son mis criterios de aceptación? Yo tengo un riesgo que se desvíe la dureza de una tableta. Entonces, mi criterio de aceptación en el proceso no puede ser igual o mayor que el que tiene control de calidad cuando tenga que analizar el producto al final. Tiene que ser menos. El control de riesgo incluye el tomar la decisión para aceptar o reducir el riesgo a un nivel aceptable. El tipo de acciones para controlar el riesgo cuando proceda es congruente con el nivel de riesgo existente. Ya eso lo he mencionado. La